El background es importante porque le da contexto a la información, te ayuda a entender una noticia. Cuando el background es tan importante para entender la noticia, suele estar incluso en el lead. No se entendería el hecho si es que no estuviese el background. Y luego también el background es lo que hubo antes del nuevo hecho y es importante conocerlo porque así sabemos dónde está lo nuevo de la información, lo noticioso. Si yo no sé qué hubo antes, puedo considerar algo que ya se publicó como nuevo o volver a convertirlo en noticia. Entonces es un problema porque en el fondo no estamos escribiendo noticias sino refritos. Hay veces que al periodista le suele pasar, pero periodistas que no tienen un control de todo lo que ha habido o ha sucedido en el país. Si eres un periodista que está a prueba en un medio o que, pues eso, que te estás ganando un puesto de pronto en un medio informativo, no puedes cometer ese tipo de errores. Entonces hay que tener un manejo del background. Siempre si a alguien le mandan a hacer un trabajo o a cubrir una información, tiene necesariamente que saber qué es lo que ya su propio medio por lo menos ha publicado, ¿no? Y también lo que ha publicado la competencia, porque pasa como en todos lados, ¿no? Los periódicos están de alguna manera compitiendo por el mercado informativo y claro, pues es mejor un periódico que publica obviamente noticias en el sentido de hechos o relatos que dan cuenta de hechos nuevos. Y yo necesito saber pues qué ha publicado la competencia. O sea, el periodista del comercio no solo lee el comercio, el periodista del comercio cuando llega al medio, cuando está en su medio, lee todos los medios, lo que ha publicado La República, lo que publicó Gestión, lo que ha salido en la televisión, en fin. Porque eso también es parte del background, ¿no? No es solamente lo que publica su medio, sino lo que publica los medios de la competencia. ¿Para qué? Pues para saber dónde está la información nueva. Repasamos esta nota de Boris Johnson tratando de identificar en una nota dónde está el background. No lo vamos a ver obviamente ahora porque ya lo hemos visto en la clase pasada, lo tienen en el video que ya está colgado en Canvas. Y hablábamos también sobre el tema de la interpretación. El background es parte del proceso de interpretar una noticia, aunque en este caso no se trata de un background en sí, sino se trata de dos hechos que ocurren en espacios distintos. Por un lado está el relato de Johnson y su alta del hospital, y por otro lado está esta asociación de enfermeros que protestan por la falta de implementos para trabajar en condiciones seguras. Entonces, ¿qué hace el periodista? Las vincula. Bien, las vincula porque encuentra un punto de convergencia. Johnson sale de la sanidad pública, ha sido bien atendido, le da las gracias y al mismo tiempo una parte de esa sanidad pública está en desacuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno. Entonces, el periodista las vincula y al relacionar esos hechos, la noticia tiene otra lectura. De eso se trata la interpretación, ¿no? Yo puedo decir, Perú se posiciona entre los países que exportan más aceite de palma. Y esa es una noticia y además tiene un tono totalmente positivo. Pero si yo lo relaciono con Perú, está entre los que más exportan aceite de palma y lo vinculo, lo relaciono con la pérdida de bosque, ya la noticia tiene otra lectura. ¿Por qué? Porque ya no es del todo positivo, o sea, es decir, Perú a cambio de esto ha perdido o pierde todos los días 2.000 hectáreas de bosque, irrecuperables para el país, en fin. De eso va la interpretación, ¿no? Si yo relaciono dos cosas que parecen que no tuviesen un punto de encuentro, pero el periodista la encuentra, ese punto donde convergen, entonces se trata de interpretar, ¿bien? Se trata de la interpretación, lo explica mejor. Como lectores, yo les decía que nosotros, un curso de estos de teoría, nos sirve también para ser lectores críticos, que es la idea que siempre hemos manejado al iniciar la asignatura. ¿Para qué sirve una teoría del periodismo? No porque vayamos a ser periodistas, sino porque vamos a ser también consumidores de información. Entonces tenemos que saber cómo funciona el periodismo, el mundo de la información, no porque nos vayamos a dedicar a alimentar una plataforma digital con trabajo informativo, sino también porque vamos a ser grandes consumidores. Y de pronto pues también toca estar pues en puntos de decisión desde una empresa, de marketing, de publicidad, de corporativa, de lo que sea, y tenemos que saber cómo leer los medios de comunicación. Entonces, vamos a trabajar un poco con el tema de fuentes. Vamos a ver la tipología y a partir de la tipología vamos a tratar de entender para qué están las fuentes en el periodismo. Bueno, pues entonces vamos a empezar con esta tipología de fuentes personales.
Y la primera que vamos a ver es la tipología que divide a las fuentes en dos grandes grupos. El primer grupo, en función del tiempo de relación que el periodista ha mantenido con esa fuente. Bien, si atendemos a esa relación en el tiempo, si es duradera, si es espontánea, momentánea, las fuentes pueden ser fuentes estables o tratarse de fuentes de tipo provisional. Fuentes provisionales que son los llamados informantes. Si yo les muestro la noticia que están viendo a la derecha, si yo les pregunto, sobre esa noticia que está a la derecha, dice, no voy a por las personas, voy a por la facultad. Testigos relatan las palabras del autor del tiroteo en el campus de Leoy. ¿Qué tipo de fuente es la que está a la derecha? A ver si entienden la diferencia entre estables y provisionales. ¿Provisionales? Provisionales, muy bien. Es una fuente provisional. Fuente provisional son aquellas fuentes con las que el periodista no mantiene un contacto permanente. ¿Bien? Los periodistas en general manejan una agenda de fuentes, tienen su propia agenda. Entonces conocen a alguien de la policía, lo anotan, tienen el teléfono, el correo, las formas de contactar esa fuente. Y hay algunas fuentes que el periodista va cultivando a lo largo de su vida. Por ejemplo, si durante estos 5 años de este nuevo gobierno, donde hemos empezado un nuevo gobierno, obviamente entrará un grupo de asesores directos del presidente. Entonces el periodista cultiva una relación con los asesores y cada vez que necesita algo, los va a llamar. Cultiva una relación con la encargada de prensa de Palacio de Gobierno. Cada vez que necesita algo de Palacio, la va a llamar. Ha entrado un nuevo Congreso y el Congreso también, los congresistas tienen un grupo de asesores. Por ejemplo, si el congresista tal ha presentado un proyecto de ley, que no es ley, ¿no? Es una propuesta de ley, un proyecto de ley, y quiere que ese proyecto tenga un espacio en los medios. Entonces, el asesor siempre va detrás de los periodistas tratando de convencerles de lo importante que es ese proyecto de ley para ver si el periodista pues, quiere entrevistar al congresista por ese proyecto de ley. Entonces, la dinámica es más o menos esa. Y los periodistas desarrollan una relación permanente, estable, con ese tipo de fuentes, los congresistas, los alcaldes, en fin, los fiscales que se mantienen todavía mucho más en el tiempo, los fiscales, el contralor, la Defensoría del Pueblo, en fin, hay cientos, ¿no?, de fuentes de este estilo. Esas son las llamadas fuentes estables. Las fuentes provisionales quedan para los testigos o aquella fuente que cobra una especial relevancia que no dura en el tiempo, que es por días, y que empieza a tener un contacto con el periodista, ¿bien? Entonces, esas son las llamadas fuentes provisionales. Miren, por ejemplo, a la izquierda tenemos una noticia más o menos parecida, ¿no? Esta fue lo del asalto al Congreso o al Capitolio de Estados Unidos. Escuché disparos y vi a 5 hombres armados, los testigos del Capitolio. Y acá tenemos a María del Carmen Alba, que da una entrevista al Comercio sobre el nuevo gabinete del gobierno del señor Castillo, ¿no? O sea, no es normal que se cambie tan rápido un gabinete, ¿no? Entonces, esta es una fuente no estable, bien, una fuente provisional, no permanente, y esta es una fuente estable, permanente, bien. La división de estos dos tipos de fuentes se debe a la relación que el periodista ha mantenido con la fuente a lo largo del tiempo. También podemos tener una tipología de fuentes personales si atendemos a la posición desde la que actúa la fuente. Entonces, si la fuente está en un puesto público, se considera público, es funcionario público vinculado con el Estado, se llaman fuentes públicas. Si no actúa desde el Estado, si no lo hace informando en nombre propio, se considera fuentes privadas. Si son fuentes que no quieren ser identificadas por la razón que fuese, se llaman fuentes confidenciales y no permite que se les cite. Luego hay una tipología especial también para las llamadas fuentes confidenciales. No todas son iguales, ¿bien? Las fuentes confidenciales, hay distintos tipos de fuentes confidenciales. Luego tenemos las llamadas fuentes expertas, que corresponde a aquellas fuentes que están en los medios en función de lo que saben. Pues ahora que hemos atravesado esta pandemia, hemos tenido en los medios de comunicación a muchos expertos, desde virólogos, científicos trabajando en la vacuna, especialistas en enfermedades neumológicas,
los médicos directores de la pandemia, en fin, los que han ido más o menos dirigiendo la estrategia, ¿no?, a desarrollar para un mejor control de la pandemia. Vale, vamos a ver esta fuente. Ustedes tenemos esta división. Yo les pregunto, ¿qué tipo de fuente es la que tenemos en pantalla? Dice, la segunda reforma agraria añade un freno más a inversiones de agroexportación. Una noticia de Diario Gestión, dice. Este año puede haber un récord en las exportaciones agrarias, pero a partir del 2022 y los siguientes años empezaría a haber una merma continua en sus envíos al exterior, señala el gremio. Bien, aquí los artículos en la prensa peruana es a veces desesperante. El último 3 de octubre, el gobierno lanzó su anunciada segunda reforma agraria, luego de que el Midagri conformara un grupo de trabajo sectorial encargado de su desarrollo, pero del cual excluyó al sector privado, a pesar del pedido de los agroexportadores agrupados en la AGAP para que se les incluyan, ¿no? En esa línea, te dice, Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAF, estimó que tal reforma, sin incluir al sector privado, genera más temor entre los empresarios del sector, pues hasta ahora el Estado no termina de pagar por el valor de los predios que expropió. Vamos a cortar ahí. Bien, hasta ahí es posible sacar algunas conclusiones. ¿Cuál es la fuente para empezar y qué tipo de fuente es? El director ejecutivo de AGAP. Muy bien, muy bien. El director ejecutivo de AGAP. Perfecto, Andy. ¿Qué tipo de fuente es? Fuente privada. Fuente privada, muy bien. La información que tenemos en el primer párrafo, ¿qué es? ¿Qué tipo de información es? ¿Es la noticia o qué información es? Puede contar como background. Puede contar como background. Efectivamente, es el background. ¿Por qué? Dice, el último 3 de octubre, ¿no? La noticia que estamos leyendo es la del 11 de octubre, no es lo nuevo, pero te dice, ¿no? En este caso el periodista ve bien poner lo que hubo antes. ¿Qué hubo antes? Pues que el gobierno lanzó la anunciada segunda reforma agraria, ¿no? Entonces, en ese contexto pasa esto otro, es decir, que ha lanzado esta reforma agraria sin contar con el sector privado, ¿no? Ese es el, digamos, el contexto de la noticia. De acuerdo, si uno mira el titular, tú dices aquí, AGAP, 2 puntos, que es lo típico en los medios, en la prensa nacional, especialmente la nuestra, te indica estos 2 puntos, que lo que viene ha sido dicho por esta fuente. Y arriba también lo dice, gremio advierte que sigue migración de empresas del ramo ahora a Ecuador. Tengo por un lado, expertos aseguran que la erupción del volcán de La Palma es la más destructiva de la historia de España. Y por otro lado, tengo gobierno critica insistencia en ley que regula cuestión de confianza. ¿Qué tipo de fuentes tienen ambas noticias? Una fuente experta y una fuente pública. Perfecto, muy bien, Ana Belén. Una fuente experta y una fuente pública. Perfecto, muy bien. Y seguimos con la tipología de fuentes personales, ¿no? Cuando hablamos de fuentes personales, obviamente nos estamos refiriendo a individuos. Ahora, según la actividad de la fuente, tenemos una fuente activa, que es una fuente voluntaria. Entonces, la fuente es la que contacta con el periodista para proporcionar información. Por ejemplo, el típico asesor de prensa de un congresista, la situación que les estaba comentando hace un rato, ¿no? Su jefe ha sacado un proyecto de ley y quiere estar en los medios de comunicación para que la gente hable sobre este proyecto de ley, ¿no? Y de paso se hace publicidad. Es una fuente activa voluntaria, porque él mismo llama a los periodistas, oye, entrevista a fulanito, mira que ha sacado este proyecto de ley y tal. Es una fuente activa. Pero luego no todas las fuentes son de la misma forma. Hay otras fuentes que son las llamadas fuentes pasivas, es decir, que no toman la iniciativa. Y aquí podemos hacer a su vez una subdivisión. Tenemos las fuentes resistentes. Son las fuentes que no toman la iniciativa y al mismo tiempo ponen obstáculos para la información. Yo llamo a alguien que para mí es una fuente vital para desarrollar un tema, pero esa fuente me dice que no a la entrevista y que no quiere colaborar con mi informe, con el reportaje o la noticia que yo estoy haciendo. Se resiste. Hay otras fuentes que son pasivas, es decir, que no toman la iniciativa, pero si yo las llamo, no ponen resistencia, ¿no? Por ejemplo, un experto podría ser una fuente pasiva, ¿no? Es decir, yo ahora, pues, con las nuevas medidas, el retorno al colegio, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando ya sobre cómo va a ser el próximo año educativo, entonces yo llamo a un experto
que no me ha buscado para darme una entrevista. Yo lo busco porque sé que es especialista, en fin, lo busco y me concede la entrevista. No es una fuente pasiva abierta, es decir, que no pone resistencia. Vale, pues entonces tenemos esta noticia al lado derecho de la pantalla y dice: los jefes de inteligencia de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón se reunirán la próxima semana sobre Corea del Norte. Ahí no hay asomo de fuente, no sabemos cuál es la fuente de la noticia. Entonces voy a leer la noticia para saber cuál es la fuente. Los jefes de inteligencia de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón se reunirán la próxima semana en Seúl para evaluar a puerta cerrada la actual situación de relaciones con Corea del Norte, según confirman fuentes oficiales de la agencia estatal de noticias surcoreana Yonhap. A la reunión, la primera vez de mayo, acudirán el director del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos y el director de Inteligencia del Gabinete de Japón. Para empezar, la primera pregunta es: ¿cuál es la fuente aquí? La agencia estatal de noticias surcoreana Yonhap. Vale, bien. ¿Y la fuente primigenia? Cuando te dicen fuentes oficiales, dice, confirman a la agencia. Entonces, el origen de la noticia está en esas fuentes oficiales. ¿Qué tipo de fuentes serán? Ahí no sabemos exactamente quién contactó con quién, pero tenemos un dato. Te dicen fuentes oficiales, ¿no? Si te dicen fuentes oficiales, ¿estará el nombre o no está el nombre? Es una fuente pasiva abierta. Es una fuente pasiva abierta. Bien, es una fuente pasiva abierta o también, como decía Carlos, puede también ser una fuente activa. Pero el hecho de no dar el nombre, ¿no? A lo que yo voy es, si tú no tienes el nombre de la fuente oficial, esta fuente tiene algún tipo de resistencia a identificarse. Y obviamente estas fuentes se cuidan mucho de la información que proporcionan al periodismo, porque obviamente corren riesgo. Miren, lo que pasaba aquí, bien, tenemos las fuentes oficiales y luego tenemos la agencia estatal de noticias. ¿Qué está diciendo? En este caso, Europa Press, que es la que publica esta nota, le dice al lector: tenemos esta información, que es una información obviamente que si no hubiese este tipo de fuentes confidenciales, bien, una fuente confidencial, no se sabría, ¿no? Entonces hay alguien que se juega el pellejo, informar al periodismo para decirle que va a pasar esto. Obviamente será alguna fuente muy cercana al poder de alguno de los involucrados, de los países involucrados. Luego, cuando Europa Press dice a la agencia estatal de noticias surcoreana Yonhap, lo que le está diciendo al lector que la información que está proporcionando aquí es una información que no es propia, es decir, que no la trabajó Europa Press, sino que Europa Press la ha tomado de esta agencia estatal de noticias surcoreana Yonhap. Me dice: la fuente es una fuente confidencial que puede ser abierta en el sentido de que ha proporcionado no ha puesto resistencia en dar información. Es una fuente, no sabemos si ha sido una fuente pasiva o una fuente activa, eso no lo sabemos, porque no sabemos quién ha tomado la iniciativa. A veces hay fuentes dentro del gobierno, en un caso de periodismo de investigación, fuentes que denuncian corrupción en las instituciones del Estado y que toman la iniciativa, es decir, llaman al periodista porque no soportan lo que está pasando dentro de sus instituciones, no soportan la corrupción que hay o lo que han visto, entonces llaman al periodismo y ponen la denuncia, pero piden al mismo tiempo no ser identificados, obviamente porque sus puestos de trabajo están en peligro. El congresista Alex Flores sustentó proyecto que incorpora asamblea constituyente y luego por este lado tenemos Cajamarca. 1.261 instituciones educativas no cuentan con conexión de agua. Presbítero Alarcón, director regional de educación en Cajamarca, señaló sin embargo que todas las escuelas de la región ya cuentan con kits de limpieza. Entonces está hablando este señor, el director regional de educación de Cajamarca, y por este lado está hablando el congresista. Más o menos, ¿qué intuyen? ¿Qué serán? ¿Una fuente activa, pasiva? Por ejemplo, en el caso del congresista Alex Flores, sustentando su proyecto de ley, el periodismo se le acerca, ¿qué sería? ¿Una fuente activa o pasiva? Activa, muy bien, Lucero. ¿Y la siguiente? La del director regional de educación de Cajamarca. ¿Qué podemos intuir que puede haber pasado ahí? ¿Que es una fuente activa o pasiva? Es una fuente pasiva abierta. Muy bien, es una fuente pasiva abierta, ¿no? Es decir, una fuente a la que el periodismo llama, pero no ha puesto ningún tipo de resistencia para proporcionar la información sobre lo que está ocurriendo en Cajamarca. Luego tenemos otra tipología de fuentes, que son las llamadas fuentes
documentales o escritas. Aquí ya dejamos la tipología de fuentes personales y nos vamos a las fuentes documentales o escritas. Entonces, hay dos grandes separaciones. Una fuente que se basa en documentos públicos y otra fuente que se basa en documentos privados. Tenemos, por ejemplo, esa noticia de OK Diario. Dice, se filtra el email de Fernando Alonso a su jefe después de su última gesta. Tal y como ya contamos recientemente en OK Diario, Fernando Alonso es el piloto que menos dinero cuesta a su equipo en reparaciones. De ello ha querido presumir el piloto asturiano en un correo electrónico que ha enviado a Marcin Budokowski, su jefe en Alpine. ¿Qué tipo de fuente tiene esta noticia? Privado, documentos privados. Documentos privados, perfecto, Carlos, muy bien, es un documento privado. Pero también hay otras fuentes que pueden ser consideradas documentos públicos también. Vamos a ver en el caso de esta noticia, usted me va a decir cuál es la fuente en esta noticia. Este es del Confidencial Judicial. Dice, el periodista multado por acusar a la policía de asesinato en Twitter deberá dar publicidad a la resolución judicial. Está condenado por un delito de injurias graves, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas. Vamos a ver qué ha pasado. Dice, el juzgado de lo penal de Madrid ha condenado a un periodista como responsable de un delito de injurias graves a la policía municipal a una multa de 2.100 euros por los mensajes que publicó en Twitter los días 15 y 16 de marzo de 2018 tras el fallecimiento de un mantero Valle en Lavapiés, acusando a la policía de haberlo asesinado. El periodista tendrá que dar publicidad a la resolución en la misma red social en la forma, modo y durante el tiempo que se determine en ejecución de sentencia. El magistrado considera al periodista responsable del delito de injurias graves, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas en primer lugar, porque lo expresado en el tuit no es una opinión como sostenía la defensa, sino un hecho, al informarse supuestamente de un asesinato y de su autoría. ¿Cuál es la fuente aquí? O sea, ¿de dónde sale la información que el periodista está recogiendo en esta nota? Ha entrevistado al juez. La noticia es lo que ha determinado el juzgado de lo penal de Madrid. O sea, los tweets fueron previos, ¿no? Es decir, hay unas fuentes públicas y efectivamente un tweet es una fuente pública, pero la noticia sobre la condena que ha recibido y la sanción de dónde habrá salido, de los tweets no ha salido. El juez no creo que lo haya publicado en un tweet. ¿Cuál es la fuente de esta noticia? La sentencia. La sentencia, perfecto, la sentencia. El periodista accede a la sentencia y le cuenta al lector qué es lo que ha determinado el juzgado de lo penal de Madrid. Bien, en algún lugar de la sentencia la menciona por algún sitio y es la fuente de donde sale pues la información. Entonces es una fuente pública. Luego también tenemos otra tipología de fuentes y veremos esto y luego nos iremos un ratito al descanso. Una tipología de fuentes que son las llamadas fuentes gubernamentales y las fuentes no gubernamentales. Obviamente las fuentes gubernamentales son aquellas que están relacionadas con el gobierno, ¿no? Y luego aquí también debo decirlo y siempre lo he dicho a mis estudiantes, ¿no? Que cuando valoremos las fuentes gubernamentales, un periodista coge la información que proviene del gobierno con pinzas, siempre la pone en cuestión, siempre la tiene que poner en duda. Incluso podemos ir un poquito más allá, ¿no? O una fuente oficial. No podemos asumir la información que proporcione una fuente directamente relacionada con el gobierno como información verdadera o una información proveniente de alguna fuente del Estado como información verdadera. ¿Quiere decir que la información que proporciona el gobierno y el Estado es información falsa? No, puede ser información cierta. A lo que voy es la actitud que debe mantener el periodista frente a esa información oficial. El periodista no se puede comer, y lo pongo así entre comillas, no puede tragar una información que proviene de fuentes gubernamentales o del Estado como verdadera. O sea, su primera misión es ponerla en duda, bien, es ponerla en duda. Y luego tenemos las fuentes no gubernamentales que vienen de los organismos no gubernamentales y que no son parte de la estructura del Estado, pero al estar en contacto con realidades específicas y de modo cercano, tienen acceso a una información muy valiosa. Por ejemplo, la noticia que tenemos a la derecha es la ONG Foro Penal. Esto es fácil. Dice, Venezuela tiene 260 presos políticos, según la ONG Foro Penal. ¿Qué tipo de fuente es? No gubernamental. No gubernamental, perfecto. Ahora mismo tenemos en la frontera de Tumbes, por ejemplo, trabajando a la UNICEF. Me parece que es UNICEF
Sí, es UNICEF, ¿bien? UNICEF está trabajando y haciendo un trabajo importante en la frontera norte de nuestro país con la inmigración venezolana. Llegó un momento en que pues entraba muchísima población venezolana y muchos de ellos a veces eran niños no acompañados o mujeres que habían sufrido desde violaciones hasta maltrato desde que salieron de Venezuela a su ingreso al Perú, ¿no? Porque han atravesado pues un auténtico viacrucis para llegar a su lugar o al lugar que ellos habían puesto como su destino. Entonces, esa ONG está todos los días recabando información sobre experiencias de inmigrantes o está recabando información sobre cuántos ingresan, no si están ingresando de modo legal, ilegal, cuántos son niños, cuántos son mujeres, en fin. Tienen acceso a esa información valiosa y se convierten en una fuente también muy valiosa para el periodismo, ¿de acuerdo? Vamos a un poco a ver si son gubernamentales y no gubernamentales, ¿no? En este caso tenemos una fuente de tipo gubernamental. El ministro del Interior peruano niega que haya suspendido la erradicación de COP. Ahora estamos en la política, está centrada ahora en este señor y también la información, es decir, el Congreso, en fin, lo tienen un poco en el radar. Entonces, el ministro del Interior niega se haya suspendido en el Perú la erradicación de coca, es lo que da. Y luego tienes esta otra noticia de Caretas sobre su reunión con los cocaleros. Dice, ellos me hablaron de sus problemáticas. Si uno lee, días previos a su juramentación como ministro del Interior, Luis Barranzuela, o Barrenzuela como sea, fue visto con un polo amarillo, jean azul y unas zapatillas negras, incitando a un grupo de cocaleros en el Braen a reclamar sus derechos. El poder está en el Braen, el poder no está en Lima, no a la erradicación de la hoja de coca. Se dan cuenta que esto es una fuente oficial, gubernamental, y que tiene algún tipo de problema, porque se trata del mismo individuo con dos discursos distintos. A esto me refiero cuando el periodismo no debe tragar fácilmente o de buenas a primeras con la información que viene de las fuentes gubernamentales. El periodismo por naturaleza está llamado a poner en cuestión lo que dicen las fuentes gubernamentales o estatales, ¿bien? Al periodismo le toca valorar de forma crítica la información que suministran, ¿no? Es decir, el periodismo no puede de primeras dar por sentado que la información que proporcionan las fuentes gubernamentales o estatales es información fidedigna, ¿no? No siempre y los gobiernos nos dicen la verdad. Entonces toca poner en duda o cuestionar las llamadas fuentes oficiales, ¿no? Gubernamentales o estatales. Pregunta, bien, el rumor. El rumor, ¿ustedes qué piensan? ¿Se puede considerar al rumor como una fuente en periodismo? Buscando algunos rumores convertidos en noticias, tenemos ¿no? Dice, el nuevo MacBook Pro podría tener una muesca, dice un rumor incompleto de último minuto. Los modelos de MacBook Pro rediseñados de Apple podrían incluir una muesca que contenga la cámara web según rumor de última hora que circule en línea. ¿Qué piensan ustedes? ¿El rumor es una fuente para el periodismo? Los escucho. No, porque no es confiable. Porque no es confiable. Muy bien, muy bien. ¿Qué más se te ocurre? ¿Qué otras reflexiones pueden salir sobre el rumor? Porque la información no está confirmada muy bien. Por una fuente veraz. Muy bien, la información no está confirmada, no es confiable. A partir del rumor podría surgir una noticia, pero se necesitaría verificar más fuentes e indagar. Muy bien, el rumor puede ser un punto de partida para una información, ¿no? Esa es probablemente la función que tiene el rumor en el periodismo, es decir, no podemos pues publicar una nota como la que tenemos en pantalla, es decir, que parece, que parecería, que podría o no podría, ¿no? Es decir, si yo digo, el nuevo MacBook Pro podría tener una muesca, también significa el MacBook Pro podría no tener una muesca, o sea, es decir, podría sí o podría no. Pues nos quedamos ahí en la posibilidad en un mundo que parece ser, entonces el rumor definitivamente no puede ser una fuente en el periodismo. Pero, como bien dice Izumi, el rumor sí que sirve al periodismo como punto de partida. Esta es una nota de Deport, por ejemplo, dice Fortnite, contaría con un skin de Spider-Man según rumores. A veces el periodismo recoge este tipo de notas que se basan solo en rumores, ¿bien? ¿Qué debemos decir del rumor? Pues que su característica principal del rumor es la intencionalidad que lleva. O sea, es decir, los rumores no se esparcen
por nada, ¿no? Es decir, hay un rumor siempre lleva una intención. Uno se puede preguntar cómo considera el rumor, como información errónea. A lo mejor no toda la información del rumor es información errónea, a lo mejor es información cierta, que hay alguien interesado en que se difunda o que se investigue. O hay alguien que trata también de manipular una realidad y mezcla rumor con información cierta, o sea, no toda la información es errónea. Su fuerza o valor reside en que no puede ser desmentido ni probado, obviamente, porque es un rumor, y al llevar una intencionalidad, pues va a beneficiar a quien esparce el rumor. El rumor se sustenta en algo cierto con episodios falsos, es decir, ¿cómo hago yo para que una información sea creíble? Pues lo que hago es meter datos en medio de una maraña de datos falsos, meto datos verdaderos que la gente identifica como verdaderos, y al aceptar esos datos verdaderos se come toda la historia, ¿no? Es decir, acepta toda la historia. Entonces, el rumor está sustentado en algo cierto con episodios falsos, ¿bien? Luego en periodismo, o lo que te dicen es que no es admisible pues que publiques algo que se sustente en rumores y solo tiene cabida en el periodismo como pista inicial, que es lo que nos decía Izumi hace un ratito. Yo lo puedo usar para que a partir de ese primer dato, de esa primera información que tengo, voy a ir a investigar con fuentes, cruzar información para saber si eso es cierto o es falso, ¿eh? Es tan delicado trabajar con rumores que a veces los periodistas, cuando hay un rumor que está corriendo muy fuerte, ¿no?, a nivel social, los periodistas ni siquiera están llamados a desmentirlo. ¿Para qué? Para no darle publicidad. ¿Por qué? Porque si tú sales en medios diciendo que está desmentida o queda desmentida tal información, tú ya lo que haces indirectamente y sin buscarlo y sin quererlo, publicidad a un rumor. ¿Por qué lo digo? Pues nuestra situación política siempre ha sido como bastante delicada, ¿no? Entonces, ha habido momentos en los que, por ejemplo, ha corrido a nivel social rumores sobre golpes de Estado, ¿no? Es decir, están saliendo los militares, están organizando tal, todos son rumores. Son rumores que los lanzan grupos interesados a la vida social para saber cómo va a responder la gente. Son los llamados globos sondas también, ¿no? Es decir, yo lanzo algo y voy midiendo cuál es, digamos, la reacción social para saber si finalmente se hace o no se hace una medida. Entonces, el rumor tiene una intencionalidad y solo va a beneficiar a quien esparce el rumor. Que sepan que en periodismo, los periodistas están llamados a no trabajar con rumores, ni siquiera desmentirlos, para evitar hacer publicidad a una información que no es cierta. Juan Cruz dice, el periodismo actual convierte el rumor en noticia y la habladuría en comentario. Eso es bastante dura la percepción que tienen, pero está sustentada en a veces este periodismo tan superficial y tan poco reflexivo que tenemos ahora, ¿no? No solo en el país. Profesora, me dice, pero en estos casos específicos como rumores de Apple y Fortnite permite generar emoción a los consumidores ya que salen en época, supongo que me quiere decir en época de anuncios de las empresas. Al final no tendría un fin publicitario, claro que sí, ¿no? Es decir, esto no es noticia, ¿bien? No es una noticia. Lo de Fortnite, lo de MacBook Pro, que si tendría, no tendría, en el fondo se trata de una campaña publicitaria. Ya no estamos hablando, ya no nos estamos moviendo en el territorio del periodismo, sino en el territorio del marketing, la publicidad o como quieras llamarlo, la campaña de suspenso, la campaña de emoción o como se llamen, pero no periodismo. Entonces nosotros como lectores críticos, bien, que es la idea que se tiene también de atravesar la universidad, ser críticos con lo que leemos, saber que esa campaña o esa nota tiene una intencionalidad detrás, que no es una intencionalidad informativa, sino es una intencionalidad que te mira a ti como consumidor de algo, no como ciudadano. A eso vamos. Entonces hay notas y los rumores y ese tipo de cuestiones tienen una intencionalidad, no lo olviden, que beneficia a quien lo esparce, ¿no? Luego yo puedo ser muy forofo de Fortnite, de Roblox o de todas estas cosas que hay, ¿no?, en el mundo tal. Entonces yo leo porque pues ya sé que están preparando alguna campaña de algo, van a sacar el nuevo iPhone no sé cuánto, ¿no? Entonces yo leo esa información porque soy consumidor de esos productos, ¿no? Pero eso no es periodismo, ¿bien? Entra dentro del rubro del marketing, de la publicidad. Hay un término, hay un concepto, ¿bien?,
que está muy de moda o ha estado de moda o se ha puesto de moda en los últimos años. Son las llamadas noticias falsas que todo el mundo pues llama con el anglicismo fake news, las famosas fake news. Ahora, las fake news, las noticias falsas siempre han existido, ¿eh? O sea, no es un fenómeno especialmente nuevo y que sea parte de la generación o del periodismo digital, de nuestra generación digital o del periodismo digital. No viene con eso, o sea, desde que existe el periodismo existen las noticias falsas. Probablemente el periodismo digital lo que ha hecho es darle un añadido más, que es el tema de velocidad. Es decir, antes no causaban tanto daño como lo causan ahora, porque antes las noticias falsas no tenían posibilidad de correr a la velocidad con la que corren o con la velocidad con la que corren hoy en día. ¿Qué son las noticias falsas? Bien, son relatos que tienen forma de noticia, pero no son noticia. Tienen forma de noticia, que se crean con el único fin de engañar, manipular o desinformar. Además, con ellas se consigue incrementar las visitas en los sitios web. Volvemos al tema de consumo, de venta. Se consigue incrementar las visitas en los sitios web, desprestigiar o crear corrientes de opinión en beneficio de grupos interesados. Es decir, tienen una intencionalidad. No es un fenómeno nuevo, sin embargo, hoy impactan tremendamente gracias a la rapidez con la que se difunden en Internet. Y las noticias falsas, o sea, las llamadas fake news, ha creado hoy en día un campo interesante de desarrollo profesional, ¿no? Es decir, así como antes, pues el tema de las noticias falsas, como tampoco, o sea, se creaban y causaban algún tipo de daño, de impacto, vamos a hablar de impacto, en el mundo de la información, digamos que ese impacto de algún modo era más limitado. ¿Por qué? Pues porque no estaban las redes sociales, no estaba el soporte internet, ¿no? Que hace que hoy esas noticias falsas pues lleguen a más público con más velocidad. La ciudad europea que hizo una fortuna a base de crear noticias falsas sobre las elecciones de Estados Unidos. Vuelvo a la idea que estaba intentando desarrollar, es decir, hoy ha creado, ¿no? El tema de las fake news han creado, digamos, el desarrollo de las fake news ha creado un campo de trabajo en varias direcciones. Por un lado, han surgido laboratorios o grupos de fact-checking que se especializan en saber si una noticia es falsa o no, ¿no? Hay varios grupos o varios esfuerzos, en todo caso, profesionales, ¿no? Que van a buscar o a corroborar si las noticias son falsas o no. Eso por un lado. Luego también a nivel académico se han abierto también oportunidades de formación en este campo. Es decir, si uno entra a la universidad, somos capaces ahora de encontrar, por ejemplo, diplomados hasta posgrados en sí, o sea, maestrías especializadas en ese tipo de contenidos, solo exclusivamente en temas de fake news. Y obviamente la apertura de los laboratorios para lo que es el fact-checking de noticias falsas. Y también al revés, o sea, es decir, yo creo que ahora mismo hay think tanks, ¿no? Grupos profesionales trabajando para la creación de noticias falsas que son a veces de algún modo contratadas por las empresas que tienen algún tipo de organizaciones, vamos a llamarle, que también pueden ser estatales o gubernamentales, creadas en colocar globos sonda dentro del ámbito social para saber pues cómo va a reaccionar la población frente a determinadas situaciones. Entonces es todo un mundo, ¿no? Y alrededor de ese mundo pues hay distintas líneas de trabajo en un sentido y en otro, ¿vale? La ciudad europea que hizo una fortuna a base de crear noticias falsas sobre las elecciones de Estados Unidos, ¿no? El joven muchacho sentado en esa cafetería parece apenas un niño, dice. Si yo abro mis redes sociales, me voy a encontrar con un montón de historias y nunca sabes si esas historias terminan de ser verdaderas o falsas. Están creadas por esas personas que se dedican a crear fake news y viven de aquello y se hacen millonarios con eso. En la fiebre del oro digital, ¿no? Me encanta ese titular porque es una metáfora, ¿no? La fiebre del oro digital. Las noticias falsas no existen porque hay alguien con tiempo por las tardes, a lo que voy. Alguien que tiene mucho tiempo y ganas de divertirse y se pone a crear fake news. No pasa eso. Las noticias falsas existen porque hay alguien interesado en que existan, las comparte y está, obviamente, en ese mundo para ganar dinero. Gana dinero quien las hace o quien ordena que se hagan. Y están ahí para
esparcir mentiras. Ese es su fin, esparcir mentiras. Y como ahora es posible que corran a tanta velocidad en Internet, han surgido la contraparte, ¿no? Ese es el bien y el mal del mundo, ¿no? La contraparte, los centros de periodismo, los laboratorios, para chequear si la información es falsa, en fin, la formación también académica acompaña todo ese esfuerzo. Maestrías en ese sentido, hay universidades organizando congresos en esa línea, se han escrito un montón de artículos académicos, profesores o académicos estudiando sobre el impacto de las fake news en nuestra sociedad. La BBC dice, así funciona la industria de las noticias falsas con las que algunos jóvenes se ganan la vida en Europa del Este. ¿Cómo se consigue la viralización de una fake news? Obviamente porque para su difusión se utilizan mucho las redes sociales, ¿no? Como Facebook, YouTube, Twitter, o servicios de mensajería, ¿no? Como WhatsApp o Telegram. Ahora que WhatsApp empezó primero a poner unas condiciones a sus usuarios con las que los usuarios no estaban de acuerdo, han aparecido más servicios de mensajería, ya no solo están WhatsApp o Telegram. También los medios de comunicación masiva, bien, es decir, los que pisan el palito, ¿no? O sea, los medios de toda la vida que dan lugar o cabida a este tipo de noticias, y los blogs. Dice, esta noche el nombre de Vicente Fernández se hizo tendencia en Twitter debido a que algunos usuarios en la red social aseguran que murió este viernes 10 de septiembre. Dice, los rumores se hicieron cada vez más grandes, pero esta es la verdad sobre el tren viral de esta noche. Sin embargo, y afortunadamente para los seguidores de Vicente Fernández que han estado al pendiente de su estado de salud en los últimos días, esta información es falsa, ¿no? Alguien compartió la supuesta muerte del charro de Huentitán en Twitter y rápidamente fue haciendo eco por el delicado estado del cantante. ¿Cómo se consigue la viralización? Por redes sociales, por servicios de mensajería, ¿no? Porque los medios de comunicación también les dan lugar o espacio en su trabajo, blogs, en fin. Esto recuerdo yo que me lo mandó una persona además conocida que yo no sospecharía, sinceramente, de no formación, ¿no? Porque tú dirías, bueno, ¿se lo está creyendo de verdad? Pero es una persona que tiene formación, ¿no? O sea, es decir, formación profesional. No es una persona que no pasó nunca por el colegio. Digo, te manda esto al móvil, ¿no? Dice, hoy en la noche, esto pasaba en plena pandemia, además cuando todo el mundo estaba medio aterrorizado, y te mandaban este tipo de cosas por teléfono. Dice, hoy en la noche, desde las 2:30 hasta las 3:30, no se olvide de apagar su celular, tableta, computadora, en fin, y ubicarlo muy distante de su cuerpo, ¿no? En Singapur TV anunció esta noticia. Por favor, diga a sus parientes y amigos. Esta noche, nuestro planeta estará con una radiación altísima. Los rayos cósmicos van a pasar muy cerca de la Tierra, entonces, por favor, apague su teléfono celular. No deje el equipo cerca de su cuerpo, pues le puede causar daños terribles. Si no cree, puede verificar en Google, y te mandaban a verificar la información. Luego, pues ya yo dije, voy a ver esto desde cuándo está, ¿no? Y me encuentro esta noticia. Dice, mensaje que pide apagar los celulares por radiación cósmica es falso, ¿no? Te pone este medio, y era una noticia pues que estaba circulando desde hace varios años, en realidad, desde antes de la pandemia, ¿bien? Luego, si uno pues busca información sobre el tema de las fake news, en internet va a encontrar muchísima información. Ya les digo que es algo que está ahora mismo de moda, ¿no? Que tiene una importancia en el diálogo profesional. Una campaña global de bulos busca provocar el caos en la pandemia. Bueno, ¿qué es lo que aconseja la UNESCO para identificar, ¿no? Una noticia falsa? Que no te mientan, dice antídoto fake news, periodismo de verdad. Pues primero, fijarte en las fuentes. Por eso vemos las fake news en el capítulo de fuentes, porque las fake news, si se dan cuenta, generalmente no suelen tener fuentes, ¿no? O por lo menos una fuente clara. ¿Quién es el autor? Si está firmada, si hay un periodista detrás. Compruebe también la fecha, si se trata de una fecha de hace mucho tiempo, de cuándo es. Lea más allá, es decir, no se quede con los titulares, no preste atención a toda la historia, si hay fuentes adicionales. También pregúntese si es una broma, a lo mejor es tan extravagante el tema que yo digo, esto no puede ser cierto. Y hay gente que incluso aún con todo se lo terminan creyendo, ¿bien? ¿Qué más? Pregunte a un experto. Si me llega una información y yo soy periodista, me toca llamar a alguien para saber si lo que tengo en pantalla es verdad o no es verdad. Y así también contribuyo con mi trabajo a desmentir algo que puede estar siendo considerado cierto por un sector de la sociedad. Luego considere su sesgo. Es decir, preguntarme, ¿no? Si esa información puede estar beneficiando a un sector ideológico de la sociedad. Entonces, preguntarme a quién puede beneficiar esa noticia.
Los periodistas tenemos que bucear y revelar cuáles son los grupos de poder que se benefician de las campañas de desinformación. Y luego habla de los algoritmos, que es lo que muchas veces está detrás. Dice, los algoritmos y las redes sociales facilitan la difusión de las fake news. Muchos medios cometen ese error al buscar la primicia dentro de la inmediatez del social media. ¿Por qué es importante la fuente? ¿Por qué las fuentes están en el trabajo de construcción de noticias de los periodistas? Primero, obviamente, porque al conocer la fuente yo sé cuál es el origen de la noticia, ¿no? Si leo la noticia de una reunión de los países con Corea del Norte o Corea del Sur, no me acuerdo ahora la noticia, o Corea del Norte me parece que eran, voy a buscar cuál es la fuente, dónde está el origen de la noticia. Si voy a hablar sobre si se produce o no se produce, o van a continuar con los trabajos de erradicación de la coca en el país, ese tipo de informaciones también debo ir a la fuente para saber cuál es el origen de la noticia, ¿no? Si el origen de la noticia es el ministro, si el origen de la noticia es de vida o la embajada del gobierno de los Estados Unidos, que son los protagonistas de este tipo de información. Y luego también se consigna la fuente porque avala el trabajo del periodista. O sea, es decir, el periodista muestra una información y le dice al lector, esto no me lo inventé, que sepas, ¿no? Que esto ha salido de la sentencia que ha emitido el Tribunal de Justicia de Madrid, que esto ha salido de un tweet publicado por la propia persona. Esto ha salido de una entrevista que le he hecho a la señora Alba. Avala el trabajo del periodista. Le dice al lector, este periodista ha consultado tales fuentes y por lo tanto tú tienes que creer esta información porque el periodista cita ese trabajo. Luego también es importante evaluar cuestiones sobre la fuente. Yo debo preguntarme si la fuente es confiable, porque no todas las fuentes pueden hablar de todos los temas. Yo puedo citar, no sé, pues para hablar de economía me siento con una de las protagonistas del reality de Esto es Guerra, ¿no? La siento y empiezo a hablar con la muchacha sobre qué le parece la inflación o la subida del dólar. Entonces yo, como lector, si yo veo una información de estas, debo preguntarme si esa nota es confiable por la fuente que emplea el periodista. También debo preguntarme si esa fuente es idónea para aquello que comunica. El periodista ha utilizado una fuente que es adecuada para tratar el tema sobre el que está tratando. Y luego también debo preguntarme si la información es congruente. Tengo fuente, pero la información que proporciona, por lo que fuese, no me parece congruente. Entonces, son preguntas que me deben llevar a evaluar la fuente que emplea el periodista a la hora de elaborar las informaciones. ¿Cuándo debemos atribuir? Debemos hacerlo siempre. Construyo 7 oraciones sobre las declaraciones de algo, pues debo emplear 7 veces un verbo de dicción. Aquí en este caso dice, Sánchez anuncia el fin de la ley Mordaza y de la reforma laboral. Por ejemplo, dice el presidente Pedro Sánchez clausuró ayer ¿no? Sánchez prometió es otro verbo de dicción. Prometió poner fin a la reforma laboral y a la denominada ley Mordaza. El presidente lanzó un discurso centrado en las no sé cuántos, en fin, verbos de dicción por todos lados. Entonces está constantemente atribuyendo la información a la fuente. Eso es lo que pasa en periodismo. Si yo me enfrento o si yo leo ahora mismo una noticia, debo encontrar un sinnúmero de verbos de dicción. Los datos y cualquier elemento interpretativo y de opinión deben estar justificados y atribuidos de tal modo que no puedan ser achacados al medio. Es decir, si yo leo un titular, les decía hace un rato, si yo veo estos 2 puntos, significa que la cita textual que está después de esos 2 puntos se atribuye a la persona que está delante de esos 2 puntos. En este caso, el congresista Bienvenido Ramírez, ¿no? Leer mucho causa Alzheimer, dijo, ¿no? Entonces me queda claro la atribución de la cita al sujeto que la dice. Entonces lo que se aconseja es que los datos y cualquier elemento interpretativo y de opinión, sobre todo en este caso es de opinión, deben estar justificados y atribuidos de tal modo que no puedan ser achacados al medio. Sobre todo si te damos unas declaraciones bastante polémicas, el medio tiene que dejar clarísimo que no son suyas, sino de su fuente. Entonces, las declaraciones de la fuente pueden ser recogidas de modo literal, eso ya lo sabemos por el trabajo que hemos estado haciendo también de investigación. Si son de modo literal, son las llamadas citas textuales, son recogidas en comillas, con comillas dobles, y también lo puede hacer de modo indirecto con las llamadas citas indirectas que no llevan comillas dobles, pero sí están atribuidas, ¿de acuerdo? O sea, no es el hecho de que no lleven las comillas dobles no significa que no estén atribuidas.
Yo puedo decir, los perros del vecino ladran, ¿no? Entonces yo abro comillas, los perros del vecino ladran, cierro comillas, pongo coma, señaló Raquel Ramos. O puedo decir, Raquel Ramos señaló que los perros del vecino ladran a todas horas, por hacerlo de un modo indirecto. Es la misma idea, pero las dos veces están atribuidas, solo que una está recogida con comillas dobles y la otra no. Está de un modo parafraseado, pero está atribuida la idea a su autor. ¿Qué se utilizan para este tipo de citas? Pues los verbos de dicción, los verbos de habla, o también se les conoce como los verbos dicendi, ¿bien? Ese es un conocimiento en realidad lingüístico gramatical, nos lo enseñan en el colegio, solo para recordar. Pues existen muchos verbos de este estilo. Podemos decir aclaró, admitió, advirtió, afirmó, agregó, añadió, en fin, ¿no? Anunció, aseguró, citó, concluyó, fulanito confesó, contestó, declaró, comentó, denunció, destacó, enfatizó. Ahora, muchos de estos verbos tienen unas definiciones concretas, o sea, es decir, en el idioma español es posible encontrar sinónimos, palabras que tienen significados más o menos parecidos, ¿no? Yo los puedo utilizar como sinónimo, pero no existen dos palabras exactamente iguales. Entonces, en periodismo lo que se aconseja es que el periodista utilice un verbo de dicción que se aproxime más a lo que ocurrió en la realidad. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, yo digo que Castillo reiteró, significa que el presidente Castillo lo ha dicho varias veces. Entonces, solo podré utilizar el verbo reiteró, el verbo de dicción reiteró, si es que efectivamente Castillo lo ha repetido varias veces. No puedo poner un reiteró ahí cuando no hubo reiteración. Y es mejor pues decir informó si se trata de dar una información, o si ha dado una opinión, pues digo opinó. Entonces utilizo el verbo de dicción adecuado, preciso para dar cuenta de lo que ha ocurrido en la realidad. Se recomienda el uso de verbos neutros como indicó, afirmó, señaló, manifestó, declaró, para evitar la repetición del verbo decir, ¿no? No puedo estar en una misma noticia diciendo pues todo el tiempo dijo, cuando acabamos de ver que tenemos una relación importante de verbos de dicción que podemos utilizar. Y en caso de emplear otros verbos de dicción, cerciorarse de que su significado describe adecuadamente el comportamiento de quien habla. Para evitar la repetición de dijo o ha dicho, cada vez que se citan las palabras de alguien, los redactores de las noticias echan mano de otros verbos que, sin ser sinónimos, tradicionalmente se admiten que pueden sustituir a decir, ¿no? Como indicó, afirmó, señaló, manifestó, declaró. Sin embargo, en ocasiones se emplean de forma inadecuada los llamados verbos de dicción. Este es el caso de algunos verbos cuyo significado no puede compararse a decir, ya que denotan un comportamiento determinado del hablante y su uso solo es apropiado cuando la persona se ha comportado efectivamente así. En periodismo, incluso para escoger un verbo de dicción hay que tener mucho cuidado con el verbo que utilizamos para describir lo que ha ocurrido con exactitud en la realidad.